gusto el poderlos ver a través de este medio, el poder estudiar la palabra del Todopoderoso y también descansar, respetando pues este hermoso día de sábado. Y hoy la lección que tenemos para estudiar se titula Temo no poder cumplir. Vamos a proyectar algunas diapositivas para que nos vayamos familiarizando con este tema que vamos a ver. ¿El objetivo cuál es? Es meditar que Dios nos permite un crecimiento espiritual a través de la práctica de su palabra para un beneficio personal. Y tenemos una lectura en Lucas capítulo 10, versículo 24 al 36. Y vamos a abrir nuestras escrituras en esta lectura bíblica porque es muy importante, porque a través de estos versos se va a basar la lección de esta mañana. Lucas, capítulo 10, versículo 24. Y bueno, los que se encuentren de pie pueden tomar sus lugares. Tomen sus lugares, hermanos. Vamos a ir analizando esta lectura versos por verso y tendremos algunas observaciones importantes. Dice Lucas, 10, versículo 24. Dice así: porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que no oís y no lo oyeron. A ver, permítanme un momento. Es que es cierto, no es Lucas, perdón, es Juan, perdón, con razón no me coincidía la cita bíblica. Perdónenme, hermanos. Sí, disculpen. Perdónenme, es Mateo. Disculpen, hermanos. Tuve un problema con la diapositiva, por eso no me coincidía. Es Mateo capítulo 10, versículo 24. 10:24. Sí, discúlpenme, hermanos. Dice así, Mateo 10:24. El discípulo no es más que su Señor, ni el siervo más que su Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Si al padre de la familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Qué es lo que está diciendo nuestro Señor Jesús a través de estos versículos? Que nuestra aspiración es ser como el maestro. Actualmente, en el Evangelio de Salvación, nuestra aspiración debe ser como Jesús. El discípulo aspira a ser como el maestro, el siervo como el amo. Por esto, la recomendación del buen maestro, del príncipe Mesías, es que tenemos que ser compasivos como él, amorosos como él, sabios como él, dispuestos, justos, equilibrados, valientes y humildes, tal y como lo fue Jesús en su estancia en la tierra. Para muchas personas, era complicado cumplir la totalidad de la ley. Y por eso Dios dispone a su Hijo amado para demostrarnos que en la misma condición humana es posible tener todos estos valores espirituales. Es posible aspirar a la perfección y es posible aspirar a la santidad. Este versículo con el cual iniciamos, estos dos versículos, nos dice que nuestra mayor aspiración es ser igual al Maestro Jesús. Ahora bien, vamos a ver otra enseñanza. Dice los siguientes versículos, versículo 26 al 27. Así que no temáis, porque nada hay encubierto que no haya ser manifestado,
ni oculto que haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, predicadlo desde los terrados. ¿Qué está diciendo ahora el Maestro Jesús? Tú ya sabes que tu propósito y tu camino espiritual, dice Jesús, es ser igual a mí, es llegar a un estatus de santidad. Ese es tu propósito, ese es mi propósito. Ese es el propósito de tu familia y es el propósito de la iglesia. Y ahora Jesús está diciendo, Dios te ha revelado su verdad en lo más íntimo de tu corazón. Y lo que ahora te toca hacer es revelarle a los demás la magnífica bendición que es tener libertad, que es tener rescate, que es tener libertad. Dios nos ha sacado de la esclavitud y de las tinieblas. Y por eso es importante expresarles a todas las personas que hemos sido bendecidos por Dios, que ya no vivimos bajo la esclavitud, que ya no vivimos bajo las tinieblas. Una situación bien interesante que sucede en la vida humana es que cuando nosotros compramos un artefacto nuevo, un electrodoméstico, o tenemos la dicha de ir de viaje o de tener una nueva experiencia, inmediatamente lo que hacemos es comunicarle a otros la grata experiencia, comunicarle a otros lo que hemos vivido, comunicarle a otros lo que hemos sentido. Y les presumimos, ¿no?, en buenos términos, lo que nos hace realmente feliz, lo que el producto, el viaje o el contexto o la experiencia nos hizo sentir. Pues, ¿qué creen? La palabra de Dios nos hace sentir cosas maravillosas. Por eso es importante que nosotros hablemos y expresemos que el evangelio de salvación nos ha dado libertad. Vamos a pasar a la tercera enseñanza de esta lectura bíblica. Dice aquí Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no la pueden matar. Temed antes aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es natural, de verdad es natural, tener miedo de expresar y vivir el evangelio. ¿Saben por qué? Por las represalias, por la humillación, porque a veces nos da vergüenza, porque a veces podemos sentirnos un tanto discriminados. Y entonces el Señor Jesús comprende esto. Y por eso le está diciendo a sus discípulos y también nos está diciendo a nosotros que no temamos, que no tengamos miedo, que desechemos el temor a la represalia, que desechemos el temor a la humillación, que desechemos el temor a la venganza o a la discriminación. Sí, es cierto que vivimos en una sociedad en ocasiones un tanto hostil y que nos ¿cómo lo podríamos decir?, nos presiona para ser como los demás, nos presiona para normalizarnos, nos presiona para hablar lo mismo. Y cuando nosotros nos desenvolvemos en un contexto en donde hay muchas tinieblas, tenemos un reto grandísimo, porque hay que ser luz en un lugar donde no hay luz. Tenemos que ser sonido en un lugar donde hay silencio. Tenemos que ser bondad en donde las cosas van contracorriente. Por eso tenemos un gran reto como hijos del Todopoderoso, que es comunicar el evangelio de Dios sin miedo, con libertad, con seguridad, con fuerza y con todo lo bueno que ha dado nuestro Dios. Pero es claro que Dios, a través de su Hijo Jesús, nos revela esto, que es natural tener miedo de expresar y vivir el evangelio. Y lo que vamos a ver en esta escuela sabática es cómo vencer ese miedo, cómo pasar a un modo en donde yo pueda ser capaz de presumirle a los demás lo bueno que ha sido el Todopoderoso conmigo. ¿Es natural tener miedo? Sí, pero también es natural que Dios transforme ese miedo en algo útil, que transforme ese miedo en seguridad, que transforme esa inquietud en paz, que transforme la humillación que pudiéramos tener de otras personas por profesar algo distinto en algo que nos dé honor y que nos dé un renombre, el renombre de ser llamados hijos del Todopoderoso. Voy a seguir leyendo ahora en el versículo 29. Dice, pues no te preocupes por expresar el evangelio. Dice el versículo 29 en una pregunta, ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra
sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dice, no te preocupes, Dios cuida lo más pequeño de este mundo. Dios cuida a las aves. Y dice, y aún el cabello de tu cabeza no se cae si Dios así no lo desea. Dios no nos quiere humillados, Dios no nos quiere en una situación de constante persecución. Por eso la recomendación es que no tengas miedo de expresar y de vivir el evangelio de Dios. Si amas a Dios y a su Hijo Jesús con todo tu corazón, ten por seguro que serás protegido. Ten por seguro que nada te pasará. Nada te pasará. Dios está con nosotros. Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Dios nos cuida y nos abraza en sus divinos brazos. Por eso Jesús nos vuelve a recordar en el versículo 29. Ve a las aves. Ve a las aves. Ve cómo este cabello, el cabello que se te cae o las hojas, no se caen si la voluntad de Dios no lo quiere. Y la voluntad de Dios es que nosotros seamos luz en las tinieblas. Dice ahora el versículo 32. Dice, cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Si expresas y vives el evangelio de salvación, ten por seguro que tu nombre estará en el libro de la vida. Ten por seguro que tendrás acceso a la eternidad. Dios nos recompensa cuando nosotros hablamos de Él, cuando traemos almas nuevas para que conozcan de Él. Dice Santiago que la manera más hermosa y la manera más buena para estar bien delante de Dios es salvar la vida de los demás. Salvar la vida de los demás. Dice, quien salva una vida, salva al mundo entero. Quien salva una vida, también salva generaciones. Salvemos hogares, salvemos a nuestros amigos, salvemos a nuestra familia, porque ellos también tienen el mismo deseo de escuchar la palabra de Dios. Ellos también tienen el deseo ferviente de tener quietud, de tener seguridad, de tener paz, de tener felicidad. No restringamos y no paguemos esta hermosa bendición. No rompamos con este ciclo de bendición, porque lo hacemos cuando nos da vergüenza el evangelio. Lo hacemos cuando nos da pena decirle a nuestros amigos que somos diferentes. Apagamos esta lumbrera cuando no nos comportamos de la manera adecuada, cuando no cumplimos con los mandamientos, cuando no somos ejemplo con nuestra familia. Continúo con la sexta enseñanza de esta lectura bíblica. Dice aquí en el versículo 34, no penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. Porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre, y de la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Es muy probable, de verdad es muy probable, que por expresar la palabra de Dios tengas problemas en casa, en tu trabajo, en la sociedad o en cualquier lugar donde te desenvuelvas. El maligno va a buscar por todos los medios necesarios mantenerte en tu zona de confort. El maligno va a ocupar todos los medios para que te sientas derrotado y para que te sientas alejado de la presencia de Dios. Y es muy triste, pero el maligno en muchas ocasiones ocupa lo que más queremos. Ocupa a nuestros propios amigos, a nuestra propia familia, a nuestro propio entorno. Y esto de verdad es muy, muy triste. Vamos a pasar a la siguiente enseñanza. Dice aquí en el versículo 37, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Es muy probable que por vivir el evangelio, por expresar el evangelio, puedas perder tus bienes materiales, a tus seres queridos. Por eso la recomendación es: sigue a Jesús y Él abogará con el Padre
para que tengas los medios necesarios para adorarle, para que tengas los lazos afectivos para sentirte amado y querido, y para que tengas la fortaleza para permanecer firme en el camino espiritual. Si tú se lo pides a Dios con todo tu corazón, tendrás medios para alabar y adorar. Tendrás lazos afectivos para sentirte amado y querido, y tendrás la fuerza necesaria para continuar en este hermoso camino espiritual. Y estas son las 7 enseñanzas que nos da la lectura bíblica de esta mañana. Así que vamos ahora a pasar al texto de memoria que se encuentra en 2 de Timoteo 1:7, que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de fortaleza y de amor y de templanza. Así que si alguno de mis hermanos que se encuentra conectado a través de Zoom quiere expresar el texto de memoria, es el momento para que lo puedan hacer. Adelante, mis hermanos. Pasa vos, hermano. Pasa vos, mi hermana. Sí, mi hermano. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino nos ha dado Dios el espíritu de fortaleza, de amor y de templanza. Ay Dios, es segunda carta de Timoteo 1:7. Amén. Amén. ¿Alguien más, mis hermanos? Adelante, mi hermana. No sé si se escucha así. Dice la palabra de Dios en el texto de memorizar: porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de fortaleza y de amor y de templanza. Segunda de Timoteo 1:7. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana. ¿Alguien más? Nuestro testimonio de lo que hacemos diariamente. Pasa a vosotros, hermanos, el texto de memoria de esta escuela dice: porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino de fortaleza y de amor y de templanza. Segunda de Timoteo 1:7. Amén. Pasa a vos. Muchas gracias, mi hermana. ¿Alguien más que se encuentra aquí en la plataforma? Mis hermanos. ¿Alguien más que nos quiera apoyar o son todos? Si no, vamos a pasar a la lección para que podamos ir avanzando. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a hacer un breve resumen de los 7 aprendizajes, permítanme, de los 7 aprendizajes importantes de la lectura bíblica, porque esto nos va a llevar al contenido de la lección. Dice el número 1, nuestra aspiración es ser como Jesús. El discípulo aspira a ser como el maestro y el siervo como el amo. Por eso debemos ser compasivos, amorosos, sabios, dispuestos, justos y equilibrados, valientes y humildes, tal y como lo fue Jesús. Número 2, Dios ha revelado su verdad en lo más íntimo de nuestros corazones. Lo que ahora nos toca es revelarle a los demás la magnífica bendición de ser rescatados de la esclavitud y, por supuesto, de las tinieblas. Número 3, es natural tener miedo de expresar y vivir el evangelio de salvación, debido a las represalias, a la humillación, a la venganza y a la burla o la discriminación. 4, no tengas miedo de expresar y vivir el evangelio de salvación. Si amas a Dios y a su Hijo Jesús con todo tu corazón, ten por seguro que serás protegido. La enseñanza número 5, si expresas y vives el evangelio de salvación, ten por seguro que tu nombre estará anotado en el libro de la vida
y por supuesto tendrás la eternidad. La enseñanza número 6. Es muy probable que por expresar y vivir el evangelio tengas problemas en casa, en el trabajo, en la sociedad. El maligno buscará por todos los medios tenerte en esta zona de confort. El maligno quiere vernos derrotados, pero no se lo podemos permitir. Y la enseñanza número 7. Es muy probable que por expresar y vivir el evangelio puedas perder tus bienes materiales y a tus seres queridos. Sigue a Jesús, Él abogará por ti y tendrás los medios para adorar, los medios para ser amado y los medios también para tener esta fuerza que te permitirá estar firme en el camino espiritual. Hemos visto también ya el texto de memoria y el texto de memoria nos da una enseñanza, que el mayor rival a vencer somos nosotros mismos. La voz que hay en nuestra cabeza nos dice, no puedes, no eres digno, no te lo mereces. Estas situaciones son terribles porque son cosas que utiliza el mismo maligno para hacernos retroceder y para no darnos no darnos a nosotros mismos la oportunidad de conocer más a Dios. Me gustaría, antes de leer el material exegético, presentar dos ideas importantes. 1. El Evangelio de Dios no propicia la violencia doméstica. El Evangelio de Dios propicia la salvación del hogar. Vuelvo a repetir, el Evangelio de Dios no propicia la violencia doméstica, propicia la salvación para el hogar. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque hay muchos casos en donde hay una sola persona del hogar que conoce de la palabra de Dios, que empieza a acercarse a la iglesia, que empieza a aprender acerca de los mandamientos y acerca del evangelio de salvación. Si este es tu caso, es importante que primero cambies tu vida. Si quieres convencer a tu familia, sé el ejemplo de los demás. Sé ejemplo de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, para que ellos también puedan sentirse motivados en cambiar su vida. El evangelio de salvación es parte de una elección personal. Vivir el evangelio de salvación es una elección personal. Mi hermana Saraí quería hablar. Adelante, mi hermana. ¿No? Ok. Muy bien, entonces, si deseas convertir a tu familia, cumple tus deberes domésticos, sé compasivo, sé respetuoso, sé buen padre, sé buen hijo, estudia, canta, cambia tu comportamiento, pero algo importante, no fuerces a nadie a conocer de Dios, que los demás vean lo que tú eres, lo que Dios ha hecho en tu vida. Vamos a ver algunos versículos, porque esto es muy importante, porque hay muchos hogares así en nuestra iglesia, hogares en donde solamente una persona conoce de la palabra de Dios, pero también, tristemente, nos hemos percatado que en ocasiones se propicia a la violencia doméstica, a yo sé y tú no, yo sí estoy salvo y tú no. Esto no lo debemos hacer. Por eso mi recomendación es la siguiente, que primero cambiemos nosotros y a través de nuestro ejemplo podamos inspirar a los nuestros para que se encaminen en este rumbo espiritual. Dice Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Dice, y si alguno no tiene cuidado de los suyos, mayormente de los de la casa, la fe negó y es peor que un infiel. Vamos a ver ahora Primera de Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5, es 7. Primera de Corintios, capítulo 7. Versículo 3. El marido pague a la mujer la debida benevolencia y asimismo la mujer al marido. La mujer no tiene potestad de su cuerpo, sino el marido, e igualmente tampoco el marido tiene potestad de su propio cuerpo, sino la mujer. Cuando se habla en este versículo de esta benevolencia, se habla de propiciar cosas buenas. Si yo ya conozco del evangelio
y mi esposa no conoce del Evangelio, ¿qué tengo que hacer? Hablarle con compasión, hablarle con benevolencia, que ella, mis hijos y todos los que me rodean vean que Dios ha hecho un cambio positivo en mi vida. No puedo forzar a nadie a elegir el Evangelio de salvación. La elección de la salvación es personal. Y eso nos lo enseña el libro del profeta Ezequiel en su capítulo número 18, que todos conocemos o que en alguna ocasión hemos leído, donde dice que el Padre no pagará el pecado del Hijo, ni el Hijo pagará el pecado del Padre. Ahora bien, vamos a leer lo que dice Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis desapacibles con ellas. Ojo, el versículo nos está diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres, esposos, ámense, hijos, ámense, padres, ámense. Y no está poniendo distinción en si conocen o no conocen del Evangelio. Dice lo siguiente: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no irritéis a vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo. Por eso la idea con la que quiero yo también iniciar esta escuela es que el Evangelio de Dios no propicia la violencia doméstica. El Evangelio de Dios propicia la salvación del hogar. ¿Sí? Si yo conozco de Dios, si soy el primero en mi familia, tengo que propiciar que mi familia sea salva. Y para eso tengo que predicar con el ejemplo. Ahora bien, segunda idea, el Evangelio de Dios no propicia la rivalidad con otras personas. Recuerda que las buenas nuevas de salvación son para toda la humanidad. ¿Y qué versículos sustentan esta idea? Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. ¿Por qué estoy dando estas dos ideas? Porque el cuaderno habla sobre la evangelización, pero también en el versículo que leímos allá en Mateo, dice, el hombre que no dejare padre o madre, que no dejare su hogar, no es digno de mí. En ocasiones ese versículo lo interpretamos de manera errónea y pensamos que para predicar el evangelio nos tenemos que pelear con el papá, con el hijo, con la suegra, con todos los que viven en el hogar. El evangelio no es para rivalizar con nadie, con nadie. El evangelio es para unificar, para vivir en paz, para vivir en armonía, en quietud. Por esto, la idea es que el evangelio, la idea que vamos a analizar ahorita es el evangelio de Dios no propicia la rivalidad con otras personas. Recordemos que el evangelio de Dios está puesto para la salvación de toda la humanidad. Si hoy conoces de la ley, de los profetas, de las buenas nuevas de salvación, te digo algo, eres afortunado, eres realmente afortunado. Por esta razón, debes imitar la compasión, el tacto, el respeto, la humildad, la inteligencia, la sabiduría y todo lo bueno que hizo Jesús para comunicar el mensaje de salvación. A veces, cuando empezamos a aprender del evangelio, hacemos un ídolo de nosotros mismos. Es que yo sí sé. Es que yo sí sé de los profetas. Es que yo sí sé de la ley. Es que yo sí sé del evangelio. Mi esposo, mi esposa, mis hijos, el vecino, el que toca la puerta compartiendo el verso bíblico, no sabe. Yo sí sé. Esto es un comportamiento errado y muy triste, porque eso no lo quiere Dios. Dios quiere que seamos compasivos con todos, así como Él lo fue con todo el mundo al dar a su Hijo en propiciación de toda la humanidad. Un hijo verdadero de Dios instruye con amor, aprende de los demás y habla con humildad acerca de las bondades del Todopoderoso. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre aparejados. ¿Qué quiere decir estar siempre preparados? ¿Para qué?
para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean confundidos los que blasfeman vuestra buena conversación en Cristo. En Cristo hay buena conversación, en Cristo hay compasión, en Cristo hay amor. Si una persona toca a la puerta y les comparte un verso de memoria y les comparte un estudio bíblico, ¿qué me toca a mí como verdadero hijo de Dios? Escucharlo y no rivalizar. Pedir por él. Porque ¿quién de nosotros sale de mañana a compartir versos de memoria casa por casa? ¿Quién de nosotros sale de mañana con el sol, con la lluvia, con el frío a compartir versos? Los lunes, los domingos, entre semana. Muchos de nosotros no lo podemos hacer porque tenemos un trabajo de muy alta demanda o tenemos muchas obligaciones en nuestro hogar. Qué bueno que estas personas hacen esta labor. Qué bueno que hay personas que llevan la verdad. Y no me refiero a su interpretación de la verdad, me refiero a las escrituras como tal. Pidamos por ellos para que Dios los guíe hacia el camino de verdad. Pidamos por nosotros para que Dios nos guíe a su verdad, no a nuestra verdad, a su verdad. Dice aquí Pedro, dice, ten una buena conciencia, pero también ten mansedumbre y reverencia para todos aquellos que hablan también de la palabra de Dios. Dice Colosenses, capítulo 4. De verdad que para mí, en ocasiones, me es muy triste cuando escucho esas historias en donde dicen, es que llegó la persona, me empezó a hablar de la Biblia y estaba mal, lo derroté. Eso es muy triste, hermanos. Es muy triste. Y si lo hacemos, no lo hagamos más. Pidámosle a Dios que nos dé mansedumbre, que nos dé compasión, que nos dé espíritu de negociación, que nos dé espíritu de convencimiento, para que esa persona pueda encontrar la verdad. No por nosotros, sino por Dios. Dice Colosenses capítulo 4, versículo 5. Dice, andad en sabiduría para que con los extraños, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Saber responder a cada uno es una virtud que nos da el Todopoderoso. Saber responder a todas las personas que conocen o no conocen de las Escrituras es una virtud que Dios nos da. Dice ahora el Salmo 119. Salmo 119. Versículo 41. Dice, y venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salud conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Este versículo es tremendo porque nos está diciendo que hay dos personas. Una persona que tiene una posición de poder y una persona que está escuchando cómo es discriminado, escuchando cómo es humillado, escuchando cómo es denostado. En muchas ocasiones somos la segunda persona. Escuchamos cómo se burlan de nosotros, escuchamos cómo quieren rivalizar con nosotros, escuchamos cómo desprecian lo que conocemos de la palabra de Dios. Pero aquí dice, en tu palabra he confiado. En tu palabra he confiado. La lección de hoy nos habla de este temor real, de este temor que existe en muchos de nosotros. Temo no poder cumplir, temo no poder hablar, temo no poder expresar el evangelio. Pero para deshacer ese temor es necesario confiar en la palabra de Dios, es necesario confiar en Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 4. Capítulo 4,
Versículo 17, en esto es perfecto el amor con nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros en este mundo. En amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene pena, de donde el que teme no está perfecto en amor. ¿Tienes miedo de expresar la palabra de Dios? Ama a Dios. ¿Tienes miedo de ser humillado, discriminado? Ama a Dios. Porque así como lo dijo Jesús allá en Mateo capítulo 20, Dios cuida a todos sus hijos. Y si la voluntad de Dios nos ha traído a este evangelio, la misma voluntad de Dios cuidará también de nosotros. Ahora bien, vamos a pasar a la lectura del material exegético, y para esto les voy a pedir que pues nos organicemos con todos los que estamos aquí presentes. Entonces, ¿quién me puede apoyar a leer el primer párrafo? Si me pueden también decir su nombre, se los voy a agradecer para que lo podamos organizar. De la Cámara de la Familia Velasco. ¿Cuál es su nombre, mi hermano? Pero, ¿ya? Listo, pasa vos, mi hermano. Pasa vos, hermano, el hermano Amador. Mi hermano Amador. Entonces nos va a ayudar con leer el primer párrafo. Después, el segundo párrafo, ¿quién nos ayuda? También veía una mano levantada. La cámara de mi hermana Analé. Mi hermana, ¿cuál es su nombre? Para que vayamos organizando. No la escuchamos. Pasa a vosotros, hermanos. Heme aquí a la hermana Ana Luisa. Ana Luisa, mucho gusto, mi hermana. Después tenemos la cámara de nuestra hermana Martina, que nos va a ayudar con leer el párrafo 3. Después, en el párrafo 4, ¿quién nos apoya? Mi hermana está Ana Guevara, ¿verdad? Excelente. Entonces, mi hermana nos va a ayudar con el párrafo 4. El párrafo 4. El párrafo 5. ¿Quién nos puede ayudar con la lectura? Mi hermana Irma Vargas, ¿verdad? El párrafo 5 nos va a ayudar. Y el último bloque de párrafos del 6 al 8, ¿quién nos puede ayudar? Mi hermana Saraí. Adelante. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es leer los párrafos de manera consecutiva, así que tengan ahí en cuenta sus párrafos para que lo podamos hacer de manera fluida. Así que iniciamos con nuestro hermano Amador y nos seguimos tal y como lo fuimos organizando en esta mañana. Adelante, mi hermano. Pasa vos, hermanos. Dice la palabra del Señor que debemos esforzarnos para afirmar nuestra vocación, ya que de esta manera nos será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Salvador Jesucristo. Sin embargo, en muchas ocasiones, aun conociendo nuestro deber, menguamos en nuestros esfuerzos, objetando que nos resultará imposible cumplir siempre con la voluntad del Creador. Según segunda de Pedro de 1, 10, 11. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Adelante. No me dijo que seguido. Una de las causas por las que debemos no cumplir es no querer dejar amigos y costumbres que durante mucho tiempo hemos practicado, estando en el mundo, temiendo enfrentarnos a ellos y a sus críticas. De esta manera, continuamos atendiendo a sus invitaciones, temerosos de decirle que hemos aceptado a Cristo y que hemos adoptado costumbres diferentes a las que hacíamos anteriormente. Pero sí, mostramos temor e incluso nos avergonzamos de nuestras creencias en la fe del Salvador. ¿Acaso no se avergonzará también de nosotros el Hijo de Dios? Y dijo el apóstol Pablo, si negáramos, Él también nos negará. Según Lucas 9:26,
Y segunda de Timoteo 2:12, amén. Pasa a vosotros. Pasa a vosotros, amados hermanos. Otra de las causas que ocasionan este temor es considerar que resultará muy gravoso cumplir los mandamientos de Dios. En estas ocasiones se piensa que el tiempo y el esfuerzo que dedicamos en la iglesia provocará que descuidemos nuestro trabajo e incluso nuestra familia, y nos olvidamos de que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas nos serán añadidas. San Mateo 6:34, amén. Siguiendo con la lectura, dice: como miembros de la Iglesia de Dios, tenemos costumbres diferentes. Si analizamos detenidamente los preceptos del Creador, podremos observar que no son difíciles, sino prácticos y lógicos, ya que se ajustan a la vida que podemos llevar, porque Dios no nos impondría algo que no pudiésemos cumplir. Por lo mismo, Cristo nos afirma que su yugo es fácil y ligera su carga, según San Mateo 11, 29 y 30. Amén. Paz a vosotros, hermanos. Dice: asimismo, si en algún momento necesitamos ayuda, Él nos fortalece e incluso nos dota de una armadura espiritual que nos permite resistir todos los dardos del fuego del maligno, según Efesios 6, 10 al 17. Amén. Tomemos, por lo tanto, la cruz del Evangelio. Dejemos a un lado la vergüenza y el desprecio de los demás, porque ¿qué aprovechará el hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma? Marcos 8, 34 al 37. Tengamos confianza en el Creador, aceptemos con firmeza sus mandamientos e inclinemos nuestro corazón a la prudencia y a la inteligencia para constituirnos luz del mundo y mostrarnos delante de todos los hombres, como lo dice Proverbios 2, del 13 al 15, y Mateo 5, 14 y 15. Amén. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos que han participado a través de la lectura de estos párrafos, y vamos a ir desglosando cada una de las ideas principales, de las ideas centrales de los párrafos que contiene el material exegético. El primer párrafo nos habla de lo siguiente: la idea firme del Evangelio de salvación. Una de las frases que yo llegué a escuchar de mis papás o hasta de mis abuelos es la siguiente: cuando se te mete algo en la cabeza, no estás contento hasta que lo haces, ¿no? ¿Y qué creen? Esta misma situación debe existir en el Evangelio. En el Evangelio. El Evangelio ya está aquí en nuestra mente. Pues también debe existir la misma fuerza, la misma pasión, la misma intención. Terminar nuestra profesión en el Evangelio de Dios hasta que venga el Maestro Jesús. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 11, que es la lectura que tenemos asignada para este primer párrafo. Dice: por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procure que esto arraigue en ustedes. La palabra arraigue tiene que ver con las raíces, tiene que ver con sembrar en nuestro corazón la palabra de Dios y que tenga raíces. Un árbol que tiene raíces profundas es muy difícil de derribar. Pues así también nosotros debemos tener raíces profundas en el Evangelio de Dios para que nadie ni nada nos aparte del amor de Dios, ni nada ni nadie nos aparte de las promesas que Dios tiene para nosotros. Continúo leyendo. Dice: si tú siembras en tu corazón la palabra de Dios y arraiga en tu corazón, dice, nunca vas a caer. Hermosa analogía que ha elegido el apóstol Pedro, porque tiene que ver muchísimo con el Salmo 92. Los justos florecerán como la palma y serán también como el cedro del Líbano. Ahora dice, si tú pones en tu mente y en tu corazón la palabra de Dios de una manera y de una forma arraigada,
Dice, se te abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Queremos la eternidad? Arraiguemos la palabra de Dios en nuestro ser. Otra situación también muy triste que he detectado en la sociedad. Nos dejamos engañar. Nos dejamos engañar por cosas muy banales, muy banales. Por ejemplo, en las redes sociales aparece un anuncio que dice Bitcoin. ¿Se han escuchado del Bitcoin? Dices, si tú inviertes 1,000 pesos, mañana vas a tener 6,000 pesos, 7,000 pesos, 10,000 pesos. Y le creemos al vecino, a la vecina, al familiar, y caemos en esta trampa financiera. Para algunas personas el Bitcoin puede ser útil, pero son instrumentos financieros que se necesitan de mucha expertise, Nos dejamos engañar por soluciones fáciles. ¿Por qué tienen tanto éxito las ventas por catálogo? Porque ponen en una lona enorme: si tú vendes zapatos, vas a tener ingresos mayores a 8,000 o 10,000 pesos. Y cuando hacemos cuentas, nos damos la sorpresa que la ganancia es muy poca. Yo no estoy diciendo que no seamos emprendedores. Yo estoy hablando de todas las artimañas que utilizan las empresas para engañarnos y para sembrar en nosotros ideas totalmente contrarias a nuestra identidad como hijos de Dios. Por eso existen, por ejemplo, también los esquemas piramidales, ¿no? Donde yo presto dinero y el que sigue le presta dinero y el que sigue del que sigue presta dinero, y si tú metes a 10 personas o 15 personas en ese esquema, ya vas a tener la vida solucionada. Pues, ¿qué creen? La vida no es tan sencilla. La vida necesita esfuerzo, necesita disciplina, necesita responsabilidad, necesita muchos factores. Como seres humanos queremos las cosas fáciles y sencillas. Por eso el apóstol Pablo dice que la palabra de Dios quede enraizada, la palabra que ocupa es arraigue, que la palabra de Dios arraigue en tu corazón. Para que una planta, un árbol tenga raíces profundas, ¿cuántos años se necesitarán? ¿1? ¿2? Se necesitan muchos años, toda una vida. No podemos ver los resultados de un proyecto, de un negocio. Ahora sí voy a hablar de ser emprendedor. No podemos ver resultados en nuestro negocio a los meses, a los 2 meses, a los 3 meses. Tenemos que trabajar y trabajar y trabajar años, de verdad. Hay proyectos que son redituables 2 años, pues qué bueno, bendito sea Dios. Pero hay proyectos que llevan 10 años, 15 años. Estaba escuchando al principio de la transmisión que Salvarradio tiene 14 años. 14 años trabajando, 14 años transmitiendo, 14 años compartiendo la palabra de Dios. Y les aseguro algo, que las personas responsables de este proyecto han tenido momentos difíciles, han tenido momentos complicados, han tenido momentos en donde han querido tirar la toalla. Dice allá el Evangelio de Mateo, es normal tener miedo, pero pídele a Dios que quite ese miedo. La lección de hoy es: temo no poder cumplir. En ocasiones tememos a no cumplir porque es mucho tiempo, porque ¿cómo voy a gastar todo el día? ¿Cómo es que voy a gastar esto, gastar aquello? El libro del profeta Isaías en su capítulo 55 dice: estás gastando tu vida, tus recursos y todo lo que tú eres en cosas que no tienen sentido. Mejor ocúpate en lo que sí tiene sentido, en lo que sí tiene propósito, y es la palabra de Dios. Por eso, el párrafo 1 nos habla de esta idea central, la idea firme del Evangelio de Salvación, una idea firme que debo tener en mi corazón. Y como dice Hebreos capítulo número 12, en su versículo 1, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Dios ha propuesto en tu corazón, tener salvación, tener libertad, tener alegría, tener paz, tener equilibrio. Y debes vivir así.
No hoy ni mañana, toda la vida. Toda la vida. El párrafo número 2. El párrafo número 2 nos habla de la valentía. Ya la palabra de Dios está arraigada en mi corazón. Pero ahora la pregunta retórica es, ¿tienes la valentía para expresar el evangelio de salvación a las demás personas? ¿Tienes la valentía para decirle a tus amigos que eres de otra religión? ¿Tienes la valentía para decirle a tu jefe, hoy voy a faltar porque tengo cosas importantes en la iglesia? ¿Tienes la valentía para decirle a los demás que crees en un Dios verdadero, que crees en el Hijo Jesús que te redimió, que crees en un Espíritu Santo que te da fortaleza? Una de las situaciones más bonitas que yo he podido vivir en mi entorno laboral es que cuando tenemos retos en el equipo de trabajo y superamos esos retos, lo primero que yo les digo, chicos, gracias a Dios salimos de esta situación. Bendito sea Dios que nos dio la inteligencia, bendito sea Dios que salimos de avantes. Si nosotros damos estas frases, estamos también impulsando en nuestros amigos, en nuestros colaboradores, en las personas, en nuestros socios de negocios, estamos impulsando que también conozcan de Dios. El ejemplo que doy cuando se habla acerca de esta situación es el siguiente. Está el jefe y están dos personas, el hijo de Dios y el que no conoce de Dios. Y el jefe regaña. El jefe da el regaño. La persona que no conoce de Dios, que no conoce los mandamientos, va a decir, es que el jefe es muy mala onda, es que el jefe es muy gritón, es que el jefe esto, el jefe aquello. Pero el hijo de Dios, con la madurez espiritual, va a decir, sí, nos regañó porque no hicimos esto, no hicimos aquello. O tal vez nos regañó de manera injustificada, porque está viviendo tal vez una situación de alto estrés, está viviendo una situación complicada en su vida personal. Está bien. Obviamente tampoco estoy fomentando el que nos guste que nos griten o el que nos guste que nos violenten. Lo que estoy diciendo es que el Hijo de Dios siempre ve buenas cosas en todas las experiencias. Dice Romanos 8:28, todas las cosas te ayudan a bien. Ahora bien, hablando de esta valentía para expresar el evangelio, hay dos equipos, el equipo Nicodemo y el equipo de Zaqueo. ¿Y por qué hablo de equipos? Porque muchos de nosotros queremos ser como Nicodemo, queremos creerle a Jesús, pero a escondidas, en la noche, sin que nadie nos vea. Vamos a ver esta cita bíblica, dice Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Y respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. En otras versiones, en el versículo 1 dice que Nicodemo era una persona importante. Aquí dice príncipe de los judíos. Y nos damos cuenta que este hombre era muy importante en la comunidad. Él que no quería perder, él no quería perder su posición, porque sabía perfectamente que los príncipes de los judíos estaban en contra de ¿quién? En contra de Jesús. Él ya se había dado cuenta que Jesús era el Salvador, que Jesús era el Mesías prometido, que Jesús era el príncipe Mesías. Él ya lo sabía, Nicodemo ya lo sabía, pero no tuvo la valentía para buscar a Jesús de día. Él lo busca de noche, para que nadie se dé cuenta, para no perjudicar su imagen, para no perjudicar su estatus, para no perjudicar lo que Él es. Muchos de nosotros somos como Nicodemo. Buscamos a Jesús a escondidas, a hurtadillas. Es que no digo que soy de otra religión porque pueden discriminarme. Es que no digo que soy de otra religión porque me pueden humillar. Es que me van a decir que cómo es que he cambiado. Me van a preguntar, me van a cuestionar, me voy a sentir avergonzado. ¿De qué equipo somos? ¿Nicodemo
o Zaqueo. Vamos a ver el otro ejemplo. Dice Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó. He aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal de los publicanos. Vuelve a ocupar la palabra principal. Con Nicodemo era el príncipe de los judíos. Aquí es el principal de los publicanos. Y además este hombre era rico. Dice, y procuraba ver a Jesús, quien fuese, mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subióse a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y como vino a aquel lugar, Jesús mirando le vio y díjole, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Fíjense, Zaqueo tenía una limitante. Su limitante era ser bajo de estatura. ¿Le importó esto? No, no le importó. Se sube a un árbol, dice, yo quiero ver a Jesús. Yo quiero que él visite mi casa. Y no me importa quién me vea. Hay un connotativo que está de moda, ¿no? Fifí. Zaqueo era fifí. Zaqueo era un hombre rico. Zaqueo era un hombre prominente, era un hombre importante. Y Zaqueo dice, no me importa ser el fifí de los publicanos, no me importa que mis vestiduras se rompan al subir al árbol, no me importa. No me importa. Yo quiero que Jesús me vea y que me visite. Él deja a un lado lo que él cree de sí mismo. Él deja a un lado su posición, él deja a un lado su riqueza, él deja a un lado todo para decirle a Jesús, ven a mi vida y no me importa quién me vea. Diferente, ¿no? Nicodemo va de noche, Zaqueo va de día. Nicodemo se esconde, Zaqueo se revela. Y no se revela de oponerse, sino se revela de verse, de que se deje, de que se muestre. ¿De qué equipo somos? ¿Del equipo de Nicodemo o del equipo de Zaqueo? La elección la tenemos nosotros. Somos como Nicodemo cuando no hablamos de Jesús por miedo. Es que voy a perder mi trabajo, es que me van a discriminar. Olvídense de eso. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Dios nos ha dado un espíritu de valentía. Seamos como Zaqueos. Como un Zaqueo que se sube al árbol y se muestra y grita a los cuatro vientos que ama a Jesús. La decisión la tenemos nosotros. La tiene usted, la tengo yo. Ser del equipo de Nicodemo o ser del equipo de Zaqueo. El párrafo número 3 nos habla sobre otra idea principal. Y es que en muchas ocasiones nos decimos a nosotros mismos, yo no tengo la capacidad para cumplir los mandamientos de Dios. No soy digno de ser salvado. Soy muy pecador para orar. Soy muy pecador para alabar a Dios. Soy muy pecador para ir a la iglesia. Otra situación también muy triste. Llevo 3 en esta escuela sabática, pero les voy a contar una anécdota. En una localidad en la cual yo fungía como encargado auxiliar, se acerca un chico y me dice, oiga hermano, es que me toca a mí la superintendencia en el culto de los jóvenes y no la voy a hacer. Y yo le dije, ¿por qué no vas a hacer la superintendencia en el culto de los jóvenes? Es que esta semana me porté muy mal. Es más, ya no voy a venir ni siquiera a la iglesia. Me siento tan mal por lo que hice. Me siento tan mal por lo que hice. Me contó lo que hizo y sí estaba mal. Me siento tan mal por lo que hice que no voy a venir a la iglesia. Ya no más. De hecho, hasta la comunicación que yo entablé con él fue por teléfono. El chico no quería regresar a la iglesia. A veces como iglesia, perdón que lo diga, somos crueles. Porque les aseguro algo, que si nos hubiéramos enterado, si
si nos enteráramos de lo que hizo este chico, y digo somos, también me incluyo, ¿qué pasa por nuestra mente? No, ya no puede venir, es un mal ejemplo, va a dañar, va a podrir a las demás manzanas, etcétera, 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 etcétera. Y lo hemos hecho. Y primero Jacob Calderón, porque a veces nos llegan casos realmente complicados. Como obreros nos llegan casos complicados. Y a veces decimos, híjole, sí estuvo grave, sí estuvo muy grave lo que hiciste. Pero hay compasión. Delante de Dios siempre existe la oportunidad de ser salvado. La oportunidad de abrir nuestros brazos. Cuando Jesús va a las ovejas de la casa, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, estas ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿conocían de Dios? Sí. ¿Conocían de los mandamientos? Sí. ¿Tenían un contexto difícil? Sí. Muchos de ellos eran pobres, muchos de ellos eran pecadores, pecadores aún conociendo los mandatos del Todopoderoso, pecadores aún conociendo a los profetas. Muchos de nosotros somos así. Conocemos de los profetas, de las leyes, y en muchas ocasiones tomamos decisiones erradas. Y eso sí, cuando nosotros nos equivocamos, le pedimos una segunda oportunidad a Dios. ¿Por qué no le damos una segunda oportunidad a un chico, a una chica, a un hermano, a una hermana que viene arrepentido a la iglesia para cambiar su vida? Quitémonos de nuestra cabeza la idea de que yo no tengo la capacidad para cumplir los mandamientos, que yo no tengo la capacidad para perdonar, que yo no tengo la capacidad para ser salvado, que yo no tengo la capacidad para hablarle a los demás, que yo no tengo la capacidad de inspirar a los demás. Usted es digno de ser salvado, no por lo que ha hecho, sino por el amor de Dios. Abraham y su familia, dice Josué 24, eran idólatras allá en Babilonia, y Dios tuvo compasión de ellos. Dios transformó a Abraham y a su descendencia en el pueblo elegido de Dios. Pues, ¿qué cree? Dios puede hacer un milagro en su vida. Dios puede elegirlo para que usted y su descendencia sean parte de la heredad prometida a Abraham y a toda su simiente. Hay un hermoso salmo, es el Salmo 25, un salmo que va a apaciguar este pensamiento, el pensamiento de que no tengo la capacidad para cumplir los mandamientos, y un salmo que nos va a recordar que somos dignos del amor de Dios y que si hemos pecado, que si nos hemos equivocado, mientras exista vida, hay una segunda oportunidad. Lo importante es arrepentirnos y apelar a la misericordia de Dios a través de la oración, a través de la alabanza y a través de un cambio verdadero en nuestro ser. Como dice Job, si hemos pecado, ya no lo hagamos más y valoremos la oportunidad que Dios nos está dando en este instante. Dice el Salmo 25. Yo voy a leer este salmo en la versión Palabra de Dios para Todos, y dice así: Señor, enséñame a vivir a tu manera, muéstrame el camino que tú seguirías, guíame y enséñame tu verdad, porque tú eres mi Dios y Salvador. En ti pongo siempre toda mi esperanza. Señor, recuerda siempre ser bueno y misericordioso conmigo, como lo has sido siempre. Olvida, Señor, los pecados que cometí en mi juventud, cuando fui un rebelde. Muéstrame tu bondad, recuérdame con fiel amor. El Señor es bueno y justo, por eso les enseña a los pecadores, por eso nos enseña a nosotros, dice, el camino correcto. Él guía a los humildes por el buen camino. Les enseña a vivir a su manera, hablando de Dios. El Señor muestra siempre su fiel amor y lealtad a quienes siguen su pacto y sus testimonios. Señor, sé que he pecado. Perdóname porque eres un Dios bondadoso. El Señor guía a quien le teme y respeta. Lo guía por el camino que conduce a Dios. Quien ama a Dios vivirá feliz. Él y sus hijos heredarán la tierra. El Señor reserva su amistad personal para los que le tienen un temor reverente.
es a ellos a quien les enseña el significado de su pacto. Yo siempre busco la ayuda del Señor porque sé que Él me salva del peligro. Dios mío, mírame y ten compasión de mí, que estoy triste. Líbrame de mis angustias, sácame del peligro, mira mis sufrimientos y perdona mis pecados. Reconoce que tengo enemigos que me odian y que quieren hacerme daño. Y esto último es hermoso. Protégeme, sálvame, porque confío en ti. Y no me dejes pasar vergüenza por hablar de tus testimonios. Dependo de ti y haz que me mantenga siempre feliz, sin faltas y fiel ante ti. Amén. Esto es hermoso, porque es una súplica del escritor hacia Dios y una súplica de nosotros hacia Dios, diciendo: Dios, quiero ser feliz en tu evangelio. Dios, quiero ser feliz en tu palabra. No dejes que me avergüence nada ni nadie. Y si he pecado, guíame por el camino que tú seguirías. Enséñame a vivir a tu manera y no a mi manera. Si usted tiene miedo para cumplir los mandamientos, dígale a Dios: quita de mí ese miedo. Dame capacidad, dame fuerza, dame sabiduría para tomar las mejores decisiones. Ayúdame a comprender que soy digno de ser salvado. Digno de ser salvado. Todos somos dignos de ser salvados. Todos somos dignos de ser salvados. Dice Primera de Timoteo. Esta lectura sí está en la Reina Valera. Dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice: palabra fiel y digna, dice, de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y dice aquí el escritor, que es el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. ¿El apóstol Pablo era un hombre pecador? En este momento, cuando está escribiendo la epístola, pues no era un hombre pecador. No era un hombre pecador. Pero él sabía perfectamente que tenía un pasado desastroso. Él sabía perfectamente que en la antigüedad había perseguido a la iglesia, que había sido un asesino. Él lo sabía perfectamente. Y por eso dice el apóstol Pablo: yo fui pecador, pero gracias a tu amor, gracias a tu fidelidad, yo hoy he comprendido que todos merecemos una oportunidad. Todos los que estamos aquí hemos tenido la oportunidad y el privilegio de conocer de Dios. Si ya tenemos la oportunidad, no tengamos miedo de aprovechar esa oportunidad. Bien, vamos a pasar al párrafo 4. La idea del párrafo 4 es que los mandamientos de Dios son útiles. El evangelio de Dios es útil. La oración es útil. Y lo más importante, la congregación, la familia, la unidad, los hermanos también son útiles en nuestro crecimiento espiritual. Dice Proverbios, capítulo 21, versículo 21. Proverbios 21. Proverbios 21, 21 dice así: el que sigue la justicia y la misericordia, o dicho de otra manera, el que sigue los profetas, los mandamientos y el evangelio de salvación, hallará la vida, la justicia y la honra. Vida, justicia y honra. Uno de los consejos que yo recibí de mi mamá fue el siguiente: Cuando te enfrentes a una situación complicada en tu trabajo, siempre pon por delante tu educación espiritual. ¿Y por qué lo dijo? Les voy a contar algo que me sucedió recientemente. En el trabajo hubo un malentendido y me llamaron a la oficina y de repente me están entrevistando y me dicen: es que tú hiciste esto negativo. Y a lo que yo contesté: esa situación negativa fue una distracción, fue un error. De verdad, yo no lo hice de manera intencional. Y entonces el jefe entrecerraba los ojos, se tocaba la barbilla y decía: híjole, siento que me estás mintiendo. Y de repente
yo le dije, mi educación espiritual me impide mentirte. Si yo te estoy diciendo que no lo hice intencionalmente, es porque no lo hice intencionalmente. Fue un error, fue una distracción. Te ofrezco disculpas. Y entonces, como que se fue para atrás, ¿no? Y dijo, a ver, ¿qué está pasando? Y al último, concluí y le dije, mira, yo reconozco que soy tu subordinado. Yo reconozco que tú eres mi jefe. Y la situación en la cual tú me estás, de la situación que tú me estás culpando, no es la correcta. De verdad fue una distracción. Mi educación espiritual me impide mentirte. Mi educación espiritual me impulsa a obedecerte porque tú eres mi jefe. Cuando yo le dije acerca de la educación espiritual, ¿qué creen que pasó? No pasó nada. Al contrario, me preguntó acerca de esa educación espiritual. Por eso el versículo no se equivoca. Dice, cuando tú sigues la justicia, cuando tú le demuestras a los demás que sigues la justicia, vas a hallar vida, justicia y honra. ¿Quieres que tu negocio prospere? Presúmele a los demás que amas a Dios. ¿Quieres tener un ascenso en tu empleo? Presúmele a los demás que amas a Dios. ¿Quieres tener una oportunidad académica? Presúmele a los demás que amas a Dios. Una de las cosas que también me gusta impulsar en los jóvenes es que sus éxitos se los den a Dios. Dios mío, tengo una maestría, tengo un doctorado, tengo una licenciatura. Digo yo no, hay jóvenes que sí lo tienen. Y yo le digo a esos jóvenes, que esos éxitos académicos sean de Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque viví un contexto difícil y hoy, por su bendición, yo soy lo que soy. Tan, tan. Tenemos que presumirle a los demás que nuestros éxitos son por la bendición de Dios, no por nosotros. Son por su amor. No dan factura. La de... Entonces, lo que nos dice este párrafo es que los mandamientos de Dios son útiles. El evangelio de salvación es útil. La oración es útil. Y por supuesto, la congregación es útil. Y es algo que tenemos que presumir constantemente. Dice Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Misericordia y verdad no te desamparen, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y fíjense, si tú sigues la sabiduría, si tú presumes la sabiduría de Dios, si tú ejecutas la sabiduría de Dios en tu vida diaria, dice, hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y también de los hombres. De los hombres. La conclusión de esta lección está en los párrafos del 5 al 8, en una idea importante. Los mandamientos de Dios y el evangelio de Jesús son vida, fuerza y honor. Yo creo en los mandamientos de Dios y ejecuto los mandamientos de Dios porque son vida para mi ser. Yo creo en los mandamientos de Dios, yo vivo los mandamientos de Dios porque me dan fuerza, porque me dan valor, porque me dan identidad y porque me hacen ser mejor persona. Mi hermana Analí, adelante. ¿Quería hablar? ¿No? Ok. Bueno, vamos a ir concluyendo la lección. Y lo vamos a hacer a través de una última lectura en una cita que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos y sus estatutos y derechos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. Entonces, la conclusión es, ¿temo no poder cumplir los mandamientos? Naturalmente sí. Naturalmente sí, pero Jesús nos enseña allá en Mateo capítulo 20 que ese temor tiene que desaparecer.
No tengas miedo de expresar y vivir el evangelio de salvación. Si amas a Dios, si amas a Jesús con todo tu corazón, ten por seguro que tendrás vida, tendrás fuerza, tendrás honor, tendrás excelencia, te irá bien. Y si hay momentos malos en tu vida, podrás superarlos. Porque si la voluntad de Dios te trajo aquí, la misma voluntad de Dios te llevará a la eternidad. Si la misma voluntad de Dios te trajo aquí, esa misma voluntad de Dios te dará alegría y te dará dicha y le dará unidad y paz a tu familia. Vamos a pasar al cuestionario. Vamos a ir al cuestionario de esta lección. Y son 9 preguntas. Y así que le voy a pedir a nuestros hermanos que nos apoyen a contestar las preguntas. Ya por cuestiones del tiempo, pues las lecturas bíblicas las vamos a dejar para casa. Y lo que sí es importante es que hagamos la reflexión de estas lecturas bíblicas y también de las respuestas que estaremos brindando. Así que la pregunta número 1, ¿quién me puede apoyar? Leo la pregunta y mientras leo la pregunta veo una mano alzada o una señal para que yo les pueda dar la palabra. Dice, en ocasiones, ¿cuál es la actitud al mostrar nuestra doctrina? Esta actitud, ¿cómo es vista por el Señor? ¿Hay alguien? ¿Cuál es la actitud al mostrar nuestra doctrina? ¿No? Bueno, a ver, adelante. Dice, hermano, sí, dice que la actitud debe ser, pues, con mucho orgullo, estar como mostrando, pues sí, mostrarnos orgullosos, sin embargo, no el orgullo soberbio de pensar que sabemos más o que somos mejores o que por ello somos más bendecidos, sino como una combinación de orgullo y humildad, dispuestos a compartir pues la doctrina, y evidentemente pues Dios va a tener agrado ante ello. Perfecto, muchas gracias, mi hermana Saray. La pregunta número 2, ¿cuáles son las consecuencias al avergonzarnos de mostrar la doctrina delante de los hombres? A ver, mi hermana de la cámara de mi hermana Analí, adelante. Sí, pues dice la bendita palabra de Dios, ¿verdad? Que si nosotros nos avergonzamos, el día que ya Dios venga también, pues nosotros no se va a avergonzar de nosotros. Así dice, de acuerdo a la lectura, y no debemos avergonzarnos, al contrario, debemos sentirnos contentas y luchar por llevar el evangelio lo mejor que podamos, hermano. Porque como dice usted, y es cierto, no es fácil porque a veces se nos critica cuando nos quitamos de los amigos, cuando quitamos las costumbres, pues tienden a decirnos, ¿verdad? Que por qué nos alejamos. En mi propia historia, yo tengo poco tiempo en la iglesia, bueno, no poco, ya tengo muchos años. Me acuerdo, uno de los más fuertes que yo viví fue cuando falleció mi abuelita. Empezaba ya a conocer el evangelio y dicen que van a poner la cruz. Entonces yo le digo, no, yo ya no creo en eso. Le digo, yo sé que mi abuelita está dormida y ya. Y haga de cuenta que todas las que me estaban rodeando, nomás de repente me quedé solita yo y todas se quitaron porque no estuvieron de acuerdo conmigo. Esa fue la primera experiencia que tuve ya conociendo el evangelio. Para la honra y gloria de nuestro Dios, yo ya no participaba de nada. Bueno, no participo de nada de esas cosas. ¿Verdad? Para que el día de mañana pues yo sea digno de ser del Señor. O sea, vosotros. Muchas gracias, mi hermana. Y esto es importante. Hoy la situación pues es bien distinta, ¿no? A la época bíblica. Hoy hay mucha civilidad, ¿no? Hay mucho respeto, mucha concordia, diplomacia. Y cuando nos lleguemos a topar con este tipo de experiencias como las que cuenta mi hermana, pues es importante también respetar para que los demás nos respeten. Eso es necesario llevarlo a la práctica, pero no nos avergoncemos de mostrar la doctrina delante de los demás. La pregunta número 3, ¿qué conducta debemos tener cuando las gentes se apartan de nosotros al conocer nuestras creencias?
A ver, mi hermana Irma, adelante, de la cámara de la hermana Irma. Pasa a vosotros, hermanos. Bueno, dice ahí el texto que vamos a ser bienaventurados el día que las personas pues nos rechacen por la doctrina, pero que debemos de gozarnos y sentirnos alegres de tener esta doctrina y de no sentirnos mal porque aquellas personas nos aborrezcan, sino al contrario, tener fe en que Dios nos premiará en aquel día. Perfecto, mi hermana. Muchas gracias. Y es importante hacer una aclaración. Si las personas nos rechazan porque demostramos nuestras creencias, la respuesta obvia sería, pues alejémonos de esas personas. Pero yo diría lo contrario. Pidamos por esas personas, oremos por esas personas para que también conozcan de Dios. En muchas ocasiones no estamos capacitados para evangelizar. Y decimos, bueno, que nos den cursos de evangelización, que nos transmitan, que nos den un libro, nos den un manual, pero la mayor capacitación que nos da Dios es a través de su palabra. Si nosotros vivimos enamorados de la palabra de Dios, créanme que las personas de manera natural querrán saber lo que somos, querrán saber hacia dónde vamos y querrán saber lo que conocemos. Por esto es importante que nosotros cuando demos a conocer nuestra creencia, lo hagamos con mucha pasión y lo hagamos con mucha alegría. Ahora la pregunta 4. ¿Qué nos recomienda la Escritura en 1 de Pedro 4, 15 al 16? Y complemente con 2 de Timoteo 1, 7 al 9. ¿Qué nos recomienda? De hecho, los versículos los leímos. ¿Qué nos recomienda? Pues nos recomienda, hermano, a no avergonzarnos. Y dice que en algún momento, claro que vamos a padecer, pero que al tener la certeza del Evangelio y la fe en Dios, ese error que hayamos cometido es el que nos tiene que levantar. Y es el mismo reflejo que tenemos que darle a la gente, que es un Dios de amor, de misericordia, y que Él nos perdona y nos levanta, y que aunque a los ojos del hombre nosotros hayamos cometido algún pecado, la misma misericordia con nuestro arrepentimiento y conducta nos sirve para mostrarle al mundo a ese Dios de amor y perdón. Muchas gracias, excelente respuesta. Y es cierto, tenemos que demostrarle al mundo a ese Dios de amor y perdón. Y esto nos lleva a la pregunta 5. ¿Quién nos demuestra la entereza para no avergonzarnos del Evangelio? ¿Quién nos demuestra la entereza para no avergonzarnos del Evangelio? Pues vemos a muchos hombres, ¿no? También de fe. Adelante, mis hermanas. Pues Jesucristo mismo y los apóstoles, hermanos, porque ellos no les importó haber sufrido como sufrió el mismo Esteban, ¿verdad? Que fue apedreado, pero él no se arrepintió ni se avergonzó de la palabra de Dios. Así nosotros no nos debemos de avergonzar, no importa que nos señalen o nos hagan a un lado, ni en el trabajo ni en ningún otro lado. Al contrario, nosotros siempre debemos de hablar de la palabra de Dios. Y ahora sí, a mí me pasó un caso, hubo una reunión, una persona dijo, porque me sucedió algo en el trabajo, y alguien dijo, yo antes pensaba que Dios no existía, pero con lo que le pasó a Analí me doy cuenta que Dios sí existe. Y eso es muy hermoso, hermano, que nosotros debemos a mostrar el amor de Dios, que Dios está primero antes que todas las cosas que hay en el mundo. Muchas gracias, mi hermana, por compartir esta experiencia. Y es cierto, las pruebas superadas, las situaciones complicadas que vencemos, no son por nuestra fuerza, es por la fuerza de Dios. Y cuando le decimos eso a los demás creen en el mismo Dios que nosotros. Y es una manera muy bonita de evangelizar, también contarles cómo Dios nos ha rescatado de situaciones muy complicadas. Dice ahora la pregunta número 6, ¿cómo respondemos a las invitaciones para participar en eventos que el mundo practica contrarios a la voluntad de Dios?
Mi hermana Martina, adelante. Sí, hermano, pues dándoles gracias, hermano, por la invitación y ser claros, ¿verdad? Ser claros y contundentes en decirle gracias, no participo de esto, ¿verdad? Y si se puede, hablarles de la palabra de Dios, el por qué yo no participo de eso, porque para Dios toda gloria, toda honra y toda alabanza, nada más para Él. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Y mi hermana ocupó una palabra, claridad. Es importante ser claros, pero también educados. No, gracias, porque yo pertenezco a una iglesia. No, gracias, porque yo tengo otra costumbre. No, gracias, porque yo no estoy acostumbrado a esta situación. Tenemos que ser claros, claros, claros cuando decimos un no a este tipo de invitaciones. La pregunta 7. ¿Quién nos concede la fuerza para poder cumplir? ¿Quién nos concede la fuerza? Mi hermana Ana Guevara, adelante. Sí, hermano, pasa vos. Según el libro de Efesios 6:10, dice que debemos de fortalecernos en el Señor. Y pues Dios mismo nos ha dado un espíritu de fortaleza y de amor, no de cobardía. Entonces, quien nos da la fuerza es el mismo Dios. Amén. Amén. Perfecto. El mismo Dios a través de su Santo Espíritu. Allá en Romanos capítulo 11 dice que cuando nosotros tengamos flaquezas o debilidad, el mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús de los muertos, este mismo Espíritu nos fortalecerá y nos permitirá tener la plenitud necesaria para poder enfrentar las situaciones. Y digo plenitud refiriéndome a estar llenos de alegría, a estar llenos de sabiduría, a estar llenos de intelecto, de madurez espiritual, para que podamos tomar las mejores decisiones. La pregunta número 8 explica la exhortación que recibimos del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, del versículo 24 al 39 y del 29 al 30. ¿Cuál es la exhortación? Mi hermana Analía, adelante. Sí, hermano, pues el Señor nos invita, ¿verdad?, a que seamos humildes, no que contendamos con su palabra, sino que seamos humildes para expresarla y también nuestra conducta, para que las personas vayan conociendo cuál es el verdadero amor de Dios, porque no queremos ganar una contienda o un litigio en la palabra de Dios, sino ganar un alma. Perfecto. Y creo que voy a tomar la frase de mi hermana. Es cierto, evangelizar no se trata de ganar litigios, se trata de ganar almas. Correcto, mi hermana. Excelente frase. Y es muy cierto, porque tenemos que honrar a Dios con nuestro comportamiento, con nuestras palabras, con nuestra actividad cotidiana. La mejor manera de evangelizar es con el ejemplo. La pregunta 9. ¿Qué bendición tendremos si confesamos sin obstáculos nuestra forma de creer? A ver, mi hermano Amador, adelante. Pues a vos, hermano, pues vamos a tener muchas bendiciones delante de nuestro Señor. Vamos a ser herederos de Él, ¿no? Si obedecemos todos sus mandamientos, llevar todos sus estatutos, sin negar la fe que tenemos delante de Él. Perfecto, muchas gracias. Y de manera contundente y complementaria a todo lo bueno que dijo mi hermano Amador, ¿qué bendición tendremos si confesamos sin obstáculos nuestra forma de creer? En una palabra, eternidad. Eso es lo que vamos a tener, eternidad. ¿Queremos la vida eterna? Sí. Entonces, ¿por qué nos avergonzamos de hablar de Dios y de su promesa? Si yo quiero algo, lo presumo. Si yo deseo, es más, pongamos el ejemplo, si yo quiero ir de viaje a una playa, a Europa o a un lugar bonito de la República Mexicana, ¿qué hago?
lo hablo, ¿no? Y por más que me dice, no, no le digas a nadie, no le digas a nadie que te vas a ir de viaje, lo estamos hablando, porque es algo atractivo, es algo bonito para nosotros. Pues si eso bonito y atractivo, materialmente hablando, lo hablamos, ¿cuánto más de Dios? Que Dios que da una promesa fiel y verdadera. ¿Qué bendición tendremos si confesamos sin obstáculo nuestra forma de creer? Eternidad. Una eternidad al lado de Dios, una eternidad al lado de su presencia, una eternidad de plenitud, sin preocupación, sin cansancio, sin estrés, sin agonía, sin miedo, sin tinieblas. Eso es lo que nos ofrece Dios. Y como dice Isaías 55:2, dejemos de desperdiciar nuestra vida en cosas que no nos dan rumbo, que no nos dan propósito. Aprovechemos nuestra vida, nuestra existencia, nuestro trabajo, nuestra preparación académica, todo lo que somos para amar a Dios e impulsar a otros que amen también a Dios. Mi deseo es que el Señor les bendiga y paz a vosotros.